Semre, Arda y Gökberg Yildirim abandonaron el lugar de manera dramática en medio de la noche, dejando tras de sí una estela de sorpresa y silencio absoluto. La velada transcurría con normalidad, hasta que algo cambió de forma abrupta y definitiva. Las miradas comenzaron a seguirlos, cuando se pusieron de pie casi al mismo tiempo. No hubo explicaciones, ni sonrisas forzadas, ni intentos de disimulo. La tensión era tan evidente que se podía sentir en el aire. Aquella salida inesperada marcó el inicio de una historia que nadie pudo ignorar. Todo ocurrió cuando la noche ya había avanzado y el ambiente estaba relajado, al menos en apariencia. Semre Arda permanecía en silencio, con un gesto serio que contrastaba con su actitud de horas anteriores. Gökberg Yildirim, a su lado, parecía decidido y concentrado, como si hubiera tomado una decisión sin vuelta atrás. No intercambiaron palabras con quienes los rodeaban. Simplemente caminaron hacia la salida con paso firme. Ese gesto fue suficiente para encender todas las alarmas. Quienes estaban presentes notaron que algo importante había sucedido minutos antes. Un breve intercambio de miradas entre Semre y Gökberg fue el único indicio visible. No hubo discusión pública ni escenas exageradas. Precisamente ese silencio fue lo que hizo que todo resultara aún más impactante. La calma aparente escondía una tormenta emocional profunda, y todos lo entendieron al verlos marcharse juntos en plena noche. Al salir del lugar, la oscuridad los envolvió como un telón final. Semre Arda avanzó sin mirar atrás, con una determinación que sorprendió incluso a quienes la conocen bien. Gökberg Yildirim la siguió de cerca, manteniendo una distancia justa, respetuosa, pero firme. No hubo gestos de afecto visibles, pero sí una conexión silenciosa. Era evidente que ambos compartían el peso del momento. La noche fue testigo de una despedida cargada de significado. Minutos después, el lugar quedó sumido en un murmullo constante. Nadie entendía del todo lo que había pasado, pero todos querían saberlo. La salida de Semre y Gökberg se convirtió en el único tema de conversación. Algunos hablaban de una discusión previa, otros de una decisión tomada desde hace tiempo. Y las versiones comenzaron a multiplicarse rápidamente. El misterio crecía con cada comentario. Semre Arda había llegado esa noche con una actitud abierta y serena. Durante horas se mostró cercana y tranquila. Sin embargo, algo cambió de forma radical. Su expresión se volvió más rígida, más contenida. Quienes la observaron de cerca notaron que estaba procesando algo importante. Esa transformación fue tan clara como silenciosa. Gökberg Yildirim, por su parte, mantuvo la compostura hasta el último momento. No buscó atención ni protagonismo. Su lenguaje corporal hablaba de protección y determinación. Caminó junto a Semre sin intentar detenerla ni adelantar. Ese equilibrio llamó la atención de todos. Parecía una salida planeada en segundos, pero cargada de historia. La manera en que ambos abandonaron el lugar fue interpretada como un mensaje. No fue una huida improvisada, sino una decisión consciente. La noche, el silencio y la ausencia de explicaciones reforzaron el dramatismo del momento. No necesitaban palabras para decirlo todo. A veces, los gestos hablan más fuerte que cualquier declaración. Y ese fue uno de esos casos. Horas más tarde, la escena seguía dando vueltas en la mente de quienes la presenciaron. La imagen de Semre Arda perdiéndose en la oscuridad
quedó grabada con fuerza. Gökberg Yildirim, caminando a su lado, completaba una postal difícil de olvidar. Nada parecía casual, todo tenía el peso de algo definitivo. La noche había cambiado el rumbo de su historia. Las reacciones no tardaron en aparecer una vez que la noticia comenzó a circular. Muchos interpretaron la salida como un acto de valentía. Otros la vieron como el resultado de una presión acumulada durante demasiado tiempo. Lo cierto es que nadie quedó indiferente. La forma en que se fueron generó más impacto que cualquier escándalo público. Y eso hizo que la historia se volviera aún más poderosa. Semre Arda no hizo declaraciones posteriores a lo ocurrido. Su silencio fue coherente con la forma en que decidió marcharse. No hubo intentos de aclarar ni desmentir nada. Esa actitud aumentó el interés y la especulación. A veces, callar es la forma más clara de hablar, y Semre pareció entenderlo perfectamente. Gökberg Yildirim también optó por el silencio absoluto. Su decisión fue interpretada como respeto hacia el momento vivido. No buscó justificar ni explicar la salida. Simplemente dejó que los hechos hablaran por sí solos. Esa postura reforzó la imagen de una decisión compartida, una decisión tomada en la intimidad, pero vista por todos. La noche avanzó, pero el eco de esa salida no se apagó. Cada detalle fue analizado con lupa: la forma de caminar, la distancia entre ellos, la ausencia de palabras. Todo adquirió un significado especial. La escena se convirtió en una de las más comentadas de los últimos tiempos. Y lo hizo sin necesidad de gritos ni titulares forzados. Para muchos, ese abandono nocturno marcó un punto de inflexión. No fue solo una salida anticipada, sino el cierre de una etapa. La intensidad del momento dejó claro que algo se había roto o transformado. Semre Arda y Gökberg Yildirim eligieron irse juntos, pero en silencio, y ese silencio fue ensordecedor. El paso del tiempo no hizo más que reforzar el impacto de lo ocurrido. La imagen de ambos alejándose en la noche siguió circulando en conversaciones y recuerdos. Fue una escena breve, pero cargada de emoción, una de esas que se quedan grabadas sin necesidad de repetirse. Así, aquella noche se convirtió en un capítulo imposible de olvidar. Lo sucedido demostró que, a veces, las decisiones más fuertes se toman sin anunciarse. Semre Arda y Gökberg Yildirim lo hicieron en medio de la noche, frente a todos, pero sin decir una sola palabra. Ese contraste fue lo que hizo el momento tan dramático. La historia quedó abierta a interpretaciones, y el público atento no dejó de hablar de ello.